Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta y analizando cada detalle. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Mert Ramazan-Demir y Afra Sarracoglu, y sobre todo, a desgranar esa frase que ha puesto a todo el fandom a soñar y a especular. Mert Ramazan-Demir lo revela, Afra Sarracoglu es mi destino. Sí, así como lo escucharon. Prepárense porque vamos a analizar qué hay detrás de estas palabras, qué significa para su relación y qué podemos esperar de esta pareja que ha conquistado nuestros corazones. Si son fanáticos de ellos tanto como nosotros, les aseguro que este vídeo les va a encantar. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de información, les quiero recordar algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Denle a ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta traerles las últimas noticias, los análisis más profundos y las historias que a ustedes más les interesan, y su suscripción es la mejor manera de apoyarnos. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en el tema que nos trae hoy aquí. La declaración de Mert Ramazan-Demir sobre Afra Sarracoglu como su destino ha sido, sin duda, uno de los momentos más comentados en el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, entre sus seguidores internacionales. Para quienes quizás no estén tan al día, Mert y Afra son las estrellas de una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, Yalan. En la serie interpretan a Seyran y Ferit, una pareja cuya relación es apasionada, compleja y llena de altibajos, lo que ha generado una conexión increíblemente fuerte entre los actores fuera de pantalla. La química que irradian juntos es innegable, y siempre ha habido rumores y especulaciones sobre si esa conexión trasciende la ficción. Y es precisamente en este contexto donde surge la impactante revelación de Mert. La frase Afra Sarracoglu es mi destino no es una declaración cualquiera. Cuando un actor de la talla de Mert Ramazan-Demir, conocido por ser bastante reservado con su vida privada, hace una afirmación tan contundente y poética, debemos prestar atención. ¿Qué significa realmente decir que alguien es tu destino? En muchas culturas y especialmente en el contexto de las relaciones románticas, destino implica una conexión predestinada, un encuentro que estaba escrito en las estrellas, algo inevitable y perfecto. No es simplemente me gusta o estoy saliendo con alguien. Es una declaración de profundidad, de trascendencia, de creer que sus caminos estaban destinados a cruzarse. Podemos imaginar varias razones por las que Mert podría haber elegido estas palabras. En primer lugar, podría ser una expresión pura y sincera de sus sentimientos. Después de pasar tanto tiempo juntos en el set, compartiendo experiencias intensas y dando vida a personajes que se aman profundamente, es muy posible que esa conexión se haya materializado en la vida real. A menudo los actores desarrollan vínculos muy fuertes al trabajar en proyectos tan demandantes, y a veces, esos vínculos evolucionan hacia algo más. La intensidad de sus roles en Yalan podría haber facilitado esta transición, permitiéndoles explorar emociones y conexiones a un nivel muy profundo, y que quizás se hayan trasladado a su realidad. Además, es importante considerar el contexto en el que se hizo esta declaración. ¿Fue en una entrevista, en una red social, en un evento público? El canal de difusión puede influir en la interpretación. Si fue en un entorno más íntimo y personal, podría indicar una confianza y apertura mayores. Si fue en un evento público, podría ser una forma de confirmar oficialmente los rumores y dar una respuesta definitiva a las preguntas de los fans. De cualquier manera, la elección de la palabra destino eleva esta declaración por encima de un simple anuncio de relación. Sugiere que ve a Afra como una parte fundamental de su vida, alguien con quien siente que debía estar. Analicemos la posible repercusión de esta declaración en su relación. Al hacer pública una afirmación tan fuerte, Mert no solo está expresando sus sentimientos, sino que también está creando un nivel de compromiso y expectativa. Esto puede ser un paso muy valioso para solidificar la relación, demostrando públicamente su compromiso y la importancia que Afra tiene para él. También valida la conexión que los fans han sentido entre ellos desde el principio. Los seguidores de Yalan han invertido emocionalmente en la pareja Seyran y Ferit, y ver que Mert y Afra están construyendo algo real fuera de la pantalla les da una gran alegría y reafirma su apoyo. Por otro lado, también podría haber un componente de estrategia de relaciones públicas. Si bien Mert parece ser una persona genuina, es innegable que en el mundo del espectáculo, las relaciones públicas
ICAs juegan un papel importante. Declaraciones como esta pueden generar un gran revuelo mediático, aumentar el interés en la serie y, en última instancia, beneficiar sus carreras. Sin embargo, dado el tono y la profundidad de la frase, parece más probable que sea una expresión sincera de sus sentimientos, más que una simple táctica. La forma en que lo ha dicho con esa carga emocional, sugiere una verdad profunda. Es interesante contrastar esto con la reacción de Afra. Si bien Mert ha sido quien ha hecho la declaración, es probable que Afra comparta estos sentimientos o al menos esté en la misma sintonía. Las relaciones son cosa de dos, y si él la considera su destino, es razonable pensar que ella también ve una conexión especial y significativa entre ellos. A menudo en estos casos, la pareja se comunica y acuerda cómo y cuándo compartir información tan personal. ¿Qué significa esto para el futuro de su relación? Si la declaración de Mert es un indicio de sus verdaderos sentimientos, podemos esperar verlos construir un futuro juntos. La idea de destino a menudo implica proyectos a largo plazo, una visión compartida de la vida. Esto podría significar que planean una relación seria y duradera. Para los fans, esto es una noticia fantástica, ya que anhelan ver a sus parejas favoritas felices y comprometidas. También podemos especular sobre cómo esta declaración podría influir en su trabajo futuro. ¿Seguirán trabajando juntos en proyectos? ¿O quizás ahora buscarán caminos separados, habiendo cumplido su ciclo en Yalan? Si su relación se consolida, podría ser que decidan enfocar sus energías en sus carreras individuales o, por el contrario, que busquen proyectos que les permitan seguir compartiendo su vida profesional. Lo más probable es que el tiempo dirá. Es fundamental recordar que aunque tenemos esta declaración impactante de Mert, la vida privada de los famosos debe ser tratada con respeto. Nosotros como fans y creadores de contenido podemos analizar, opinar y disfrutar de estas revelaciones, pero siempre recordando que hay una persona detrás de la figura pública. La privacidad es un derecho y aunque ellos compartan ciertos aspectos de su vida, es importante no invadir o especular de forma irrespetuosa. Lo que sí podemos hacer es celebrar la felicidad ajena y la autenticidad de las relaciones. Si Mert siente que Afra es su destino, es un sentimiento hermoso y poderoso. Y si esto se traduce en una relación sólida y feliz para ellos, entonces debemos alegrarnos por ellos. La industria del entretenimiento a veces puede ser dura, y encontrar a alguien con quien compartir ese viaje, alguien que comprenda las presiones y las alegrías, es invaluable. En resumen, la revelación de Mert Ramazan Demir de que Afra Sarracoglu es mi destino, es mucho más que una simple frase. Es una declaración de profundo sentimiento, de conexión predestinada y de un compromiso que va más allá de la pantalla. Ha encendido la imaginación de los fans, ha solidificado la imagen de esta pareja como una de las más queridas, y sin duda, ha marcado un hito en su relación. Lo que esto signifique para su futuro juntos es algo que solo el tiempo dirá, pero la fuerza de estas palabras sugiere una historia de amor con un potencial extraordinario. Es un recordatorio de que a veces, los guiones más bellos se escriben en la vida real. Y con esta reflexión sobre el poder del amor y las conexiones que cambian la vida, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tan especial. Hemos desgranado la declaración de Mert Ramazan Demir, hemos especulado sobre su significado y hemos sentido la emoción que rodea a esta pareja tan querida. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hasta el final. Su tiempo y su atención son increíblemente valiosos para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la declaración de Mert? ¿Creen que su relación tiene un futuro brillante? ¿Tienen alguna otra teoría sobre lo que significa esta frase? Déjenme todos sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Mert y Afra, para que todos podamos estar al tanto de esta apasionante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.